Historias olvidadas, voces que aún resuenan. Ilustres Anónimos. Hay un momento, justo antes del asombro, en el que el ser humano se inclina hacia adelante. No lo hacemos por educación, no lo hace por educación, lo hace por miedo y a lo mejor por deseo. No a lo mejor por deseo. Imagina una sala iluminada con velas. El murmullo del público, un mueble de madera oscura, pesado, solemne. Encima, una figura sentada. Rostro inexpresivo, ojos de vidrio, manos rígidas. No respira, no parpadea, no duda. Y sin embargo, piensa. O eso creemos. Desde hace miles de años, el ser humano ha intentado hacer algo extraordinariamente simple y peligrosamente arrogante: dar vida a lo que no la tiene. Primero fueron dioses que movían el sol, luego estatuas que hablaban, más tarde engranajes que imitaban gestos humanos. Siempre la misma obsesión. Si conseguimos que algo se mueva como nosotros, tal vez también piense como nosotros. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de algoritmos, de máquinas que escriben, dibujan, hablan. Pero esta historia no empieza con ordenadores. Empieza con relojes, con trampas, con ingenieros brillantes y con farsantes geniales. Empieza mucho antes de que supiéramos qué era la electricidad. Este episodio no va de robots, va de nosotros. De nuestra necesidad de creer que la mente puede encerrarse en una caja, de nuestra facilidad para dejarnos engañar cuando el engaño es elegante, y de una pregunta incómoda que atraviesa los siglos como un engranaje bien engrasado. ¿Queremos que las máquinas sean humanas? ¿O queremos que los humanos dejemos de serlo? Bienvenidos a Ilustres Anónimos. Hoy abrimos el mueble, miramos dentro y escuchamos el sonido de los engranajes. Dicho todo esto, empecemos. Mucho antes de que existiera la palabra tecnología, el ser humano ya sospechaba algo inquietante. Si entendía cómo funcionaban las cosas, quizá podía imitarlas. Las primeras máquinas, entre comillas, no nacen en talleres industriales, sino en templos. No servían para trabajar, servían para convencer. En la antigua Grecia, alrededor del siglo I, un ingeniero llamado Herón de Alejandría empezó a diseñar artefactos que hoy nos parecen trucos, pero que entonces rozaban lo sobrenatural. Puertas que se abrían solas al encender un fuego sagrado, estatuas que vertían vino, figuras que se movían cuando nadie las tocaba. No era magia, era vapor, presión, contrapesos. Pero al final el efecto era el mismo. El dios estaba respondiendo. Herón no pretendía crear vida, no era su intención. Pretendía crear la ilusión de que algo invisible estaba actuando. Y ahí está la clave desde el principio. El autómata no busca ser humano, sino parecerlo lo suficiente como para no hacer preguntas incómodas. Mientras tanto, al otro lado del Mediterráneo, el mundo islámico vivía una edad de oro científica que Europa tardaría siglos en alcanzar. Los hermanos Banu Musa, en el siglo IX, escribieron el libro de los dispositivos ingeniosos. Allí describían máquinas capaces de regular flujos de agua, muñecos que tocaban instrumentos, mecanismos que reaccionaban solos. No hablaban de almas, hablaban de control. Cada válvula, cada sifón, cada engranaje tenía una función precisa. El milagro no estaba en la máquina, sino en la mente que la había diseñado.
En China, siglos antes, ya existían relatos de autómatas en las cortes imperiales. Pájaros mecánicos que cantaban, sirvientes artificiales que caminaban unos pasos, figuras que saludaban al emperador. No eran juguetes, eran demostraciones de poder. Quien controla el movimiento, controla la narrativa. Quien hace que algo viva, decide qué significa estar vivo. Y así, casi sin darnos cuenta, empezamos a aceptar una idea peligrosa, que la vida podía descomponerse en partes, que el gesto podía separarse de la intención, que el movimiento podía existir sin conciencia. Todavía no queríamos máquinas inteligentes, queríamos máquinas obedientes y sobre todo las queríamos silenciosas. Pero cada engranaje nuevo acercaba una pregunta que nadie quería formular en voz alta. Si todo esto puede imitar la vida, ¿qué parte exacta de nosotros no es imitable? Y con esa duda, entrando por primera vez en la historia, avanzamos hacia una época en la que el ser humano dejó de temer a los dioses y empezó a querer parecerse a ellos. Buena pregunta, ¿eh? Si todo esto puede imitar la vida, ¿qué parte exacta de nosotros no es imitable? Bueno, damos un salto. El Renacimiento. Y es que no fue solo una explosión de arte, ciencia y redescubrimiento de la antigüedad. De ahí la palabra Renacimiento. Fue también el momento en el que el ser humano empezó a mirarse al espejo y a gustarse demasiado. Y de eso sabemos mucho hoy. Si Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, el hombre decidió devolver el gesto, crear máquinas a su propia imagen. Aquí los autómatas dejan de vivir en templos y pasan a los palacios. Ya no sirven para asustar fieles, sirven para impresionar a reyes. Leonardo da Vinci, obsesivo del movimiento del cuerpo humano y de la mecánica, diseñó alrededor de 1495 más o menos un caballero mecánico. Podía sentarse, podía sentarse, mover brazos, girar la cabeza, abrir la mandíbula. No hablaba, no pensaba, pero imitaba el gesto humano con una precisión muy inquietante. Leonardo no estaba creando un juguete, estaba desmontando al ser humano en piezas. Poleas como músculos, cables como tendones, engranajes como articulaciones. La pregunta ya no era si podía hacerse, sino qué quedaba fuera del esquema. Y esa misma lógica se extendió como una epidemia elegante. En las cortes europeas aparecieron leones mecánicos que caminaban solos, abrían el pecho y ofrecían flores al monarca. Relojes astronómicos que mostraban el movimiento de los planetas con una exactitud insultante para la astrología. Figuras que escribían letras, tocaban instrumentos, saludaban con una reverencia perfecta. Ojo, no eran máquinas útiles, no lo eran. Eran máquinas simbólicas. Decían, mira lo que somos capaces de hacer. Y ya de paso, mira quién manda aquí. Porque el autómata renacentista no hablaba de vida, hablaba de orden. Y el orden siempre tranquiliza al poder. De un universo comprensible, predecible, gobernable. Un mundo en el que si entendías las reglas podías dominarlo todo, incluidos los cuerpos. No es casual que esta fiebre mecánica coincidiera con el auge del absolutismo. Reyes que querían súbditos tan previsibles como relojes. Cortes que celebraban la perfección sin fricción. Humanos que empezaban a tolerar la idea de ser piezas de una gran máquina social. Y entre engranajes dorados y aplausos cortesanos, el autómata dio un salto silencioso. De representar a los dioses a representar al ser humano. Ya no imitaba milagros, imitaba gestos cotidianos. Una mano que escribe, un cuerpo que camina,
un rostro que parece, entre comillas, atento. Y cuando una máquina empieza a parecer humana, el siguiente paso es preguntar si también puede pensar. Esa pregunta realmente no explotaría en el Renacimiento, lo haría más tarde, mucho más tarde, en una sala llena de humo, ajedrez y arrogancia ilustrada. Ahí es donde vamos ahora y nos espera el turco. Bueno, Viena, 1770. Europa vive convencida de que la razón lo puede todo. La Ilustración ha desterrado a los dioses, ha puesto a la ciencia en el centro y ha decidido que el mundo, por fin, es comprensible. Y justo en ese contexto aparece una mentira perfecta. Wolfgang von Kempelen, funcionario de la corte de los Habsburgo, presenta una máquina extraordinaria. Un autómata con forma de hombre oriental, turbante en la cabeza, bigote severo, sentado tras un gran mueble de madera. Frente a él, un tablero de ajedrez. Kempelen lo llama simplemente el turco. Antes de cada partida, el inventor abre las puertas del mueble, muestra engranajes, ruedas, palancas. Nada parece raro, nada parece oculto. El público asiente, satisfecho, porque, al final la razón ha inspeccionado el milagro. La partida comienza. El turco mueve una pieza y gana. No una vez, ojo, muchas. Derrota a nobles, generales, científicos. Ojo, derrota a Napoleón Bonaparte. Derrota a Benjamin Franklin. Derrota a cualquiera que se siente frente a él con exceso de confianza. La máquina no solo juega, es que juega bien, muy bien. Hace pausas, corrige movimientos ilegales, mira el tablero como si pensara. Y aquí ya el mundo se rinde. Durante décadas, y me habéis oído bien, décadas, el turco recorre Europa y América como una reliquia moderna. Filósofos discuten si una máquina puede razonar. Ingenieros intentan copiar el diseño. Periodistas hablan del nacimiento de la inteligencia artificial, ojo, siglo XVIII. Siglo y medio antes de que existiera o de que exista el término oficialmente. Pero algo chirría. Demasiada precisión. Demasiada intuición. Demasiada humanidad. Demasiado talento para una época sin electricidad. Demasiada intuición para un sistema puramente mecánico. Algunos sospechan. Otros prefieren creer. Porque creer es cómodo. Creer libera. La verdad, cuando finalmente se conoce, no es decepcionante, no lo es. Es reveladora, y mucho. Dentro del mueble no había engranajes pensantes. Dentro del mueble había un hombre. Un maestro de ajedrez, a menudo discapacitado, oculto entre compartimentos móviles, desplazándose con trampillas y asientos deslizantes para evitar ser visto cuando se abrían las puertas y se enseñaban los engranajes. El turco no pensaba. Alguien pensaba por él. Y nadie quiso mirar demasiado de cerca. Y aquí está realmente la genialidad del engaño. No fue solo una estafa técnica. Fue una estafa psicológica. Kempelen entendió algo fundamental sobre el ser humano. Cuando queremos creer que una máquina piensa, dejamos de hacer las preguntas correctas. El turco no triunfó porque fuera perfecto, triunfó porque apareció en el momento exacto en que Europa quería demostrar que la razón, eso que llevamos tanto tiempo intentando demostrar, que la razón podía sustituir al alma. La máquina realmente nunca fue inteligente. Pero la ilusión sí. Y ese es el verdadero legado del turco. No probó que las máquinas que pudieran, ¿no? O pensar. Probó que los humanos estaban deseando que lo hicieran. Cuando ahora nos pasa
con las IAs. Cuando el autómata se quemó en un incendio en 1854, no desapareció una máquina, desapareció un símbolo. Uno que aún hoy sigue moviendo piezas en nuestro tablero mental. Bueno, pues el turco, ¿no? Y es que tras el turco, continuando, algo cambia. El siglo XIX hereda la máquina, pero ya no la mira solo con admiración. Empieza a mirarla con algo que ahora es muy famoso, ¿no? Empieza a mirarla con ansiedad. La Ilustración había prometido que la razón nos haría libres, ¿no? El romanticismo sospecha que nos ha dejado solos realmente. Los autómatas dejan de ser demostraciones de ingenio y pasan a convertirse en objetos emocionales. Ya no basta con que se muevan. Ahora deben parecer vivos. Jacques de Besançon construye el autómata más famoso de su tiempo. Un pato mecánico que camina, bate las alas, come grano y lo digiere. El público queda fascinado y perturbado, porque el pato no solo imita el gesto, imita todo el proceso. Vida reducida a una cadena de causas y efectos. No piensa, no siente, pero funciona. Y esa palabra empieza a dar miedo. Al mismo tiempo aparecen muñecos que escriben cartas, que dibujan retratos, que tocan instrumentos con una precisión insoportable. No cometen errores, no dudan, no improvisan. Son perfectos. Y justo ahí surge la sospecha. Si una máquina puede hacer todo esto sin alma, ¿qué parte de nosotros depende realmente de tener una? La literatura lo entiende antes que la ciencia. Vamos a hacer un remember, ya hemos hablado mucho de ella y hemos hablado con ella. 1818, una joven llamada Mary Shelley publica Frankenstein. Y no, ya sabéis que no es una historia sobre ciencia que se desboca. Es una historia sobre responsabilidad. Y el que no lo sepa, que vaya a visitar los episodios. El monstruo no es malvado porque haya sido creado. El monstruo es malvado porque ha sido abandonado. Abandonado con mayúsculas. Shelley no temía a la máquina. Temía al creador que no asume las consecuencias de su obra, como Víctor Frankenstein. Y de ese miedo se filtra por todo el siglo XIX. Autómatas que parecen mirar demasiado. Muñecos que recuerdan. Máquinas que no se rompen, pero que tampoco entienden. La pregunta ya no es técnica. Es moral. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del que crea algo que imita la vida? ¿Y qué ocurre cuando ese algo empieza a reflejarnos defectos que preferiríamos no ver? La máquina no quiere alma. Nunca la ha querido. Somos nosotros los que al verla funcionar empezamos a preguntarnos si la nuestra era tan especial como creíamos. Bueno, acabando ya. Hoy ya no nos reunimos en salones iluminados por velas. No miramos engranajes de latón ni trampillas ocultas. Ahora miramos pantallas. Y sin embargo, la escena es exactamente la misma. Una cosa sin cuerpo nos responde, escribe, habla, a veces parece entendernos. Y volvemos a inclinarnos hacia adelante. Nos preguntamos si piensa, si siente, si de alguna manera hay algo ahí dentro. Pero la historia ya nos ha dado la respuesta, una y otra vez. Nunca fue y nunca ha sido la máquina. Fuimos nosotros. Fueron nuestras expectativas, nuestra tendencia a proyectar humanidad en cualquier cosa que imite nuestros gestos,
Nuestra necesidad casi infantil de creer que no estamos solos, ni siquiera frente a un artefacto. El turco no pensaba. El pato no estaba vivo, no vivía. Los autómatas no tuvieron alma. Y aún así, ojo, funcionaron. Funcionaron porque queríamos que funcionaran. Porque nos resultaba cómodo creer que el pensamiento podía externalizarse, que alguien o algo podía cargar con la tarea de pensar por nosotros. Las máquinas no quieren ser humanas. No desean, no temen, no esperan. No tienen biografía ni miedo al silencio. Somos nosotros quienes al construirlas dejamos pequeñas pistas de nuestras obsesiones. Nuestro miedo a equivocarnos. Nuestra fascinación por el control. Nuestra dificultad para aceptar lo imperfecto. Y cada autómata de la historia es un retrato involuntario de su creador. Cada reacción humana ante ellos dice más de nosotros que de la propia tecnología. Quizá por eso seguimos cayendo en la misma trampa. Y no es porque seamos ingenuos, sino porque somos humanos. Y tal vez la pregunta correcta nunca fue si una máquina puede pensar como nosotros, sino si nosotros, a veces, no hemos estado demasiado dispuestos a pensar como una máquina. Esto ha sido Ilustres Anónimos. Muchísimas gracias de corazón por escuchar. Y recuerda, cuando algo parece pensar por ti, mira bien dentro del mueble. Ahí suele haber alguien.